recibimos a Enrique Dacal, quien está dirigiendo El viento escribe, de Enrique Papatino, los viernes a las 20:30. Escucharon el texto de Pessoa. ¿Ustedes se consideran artistas? Mira, yo creo que uno es artesano y persigue toda la vida tener 5 minutos de creatividad artística. Con 5 minutos yo me doy por satisfecho. Lo demás es un trabajo de artesano que te lleva toda la vida en lo que crees que podés hacer. Es eso, qué sé yo, ¿te consideras artista? Sí, uno vive en el arte. Ahora de ahí a ser artista, bueno, es difícil, ¿no? Y un artesano, Enrique, que produjo a lo loco este año. Sí, es una ilusión óptica. No, porque se dio este año que se agolparon los proyectos y entonces de repente, nunca me pasó en la vida, de repente me vi involucrado en 3 estrenos en el mismo año. Impresionante. Sí, como si esto fuera off-Broadway, digamos, más o menos, que no lo es. Como si fuera fácil Buenos Aires y como si fuera fácil Argentina. Pero fueron 3 estrenos, a principios de año Reykjavik de Juan Mayorga, después Historia en falsa escuadra de Luis Sáez y ahora El viento escribe de Enrique Papatino. Pero porque se dieron las circunstancias y bueno, y como yo dispongo en este momento de ese tiempo como para dedicarle, dije, bueno, voy a ganar más de $1 millón este año, voy a hacer las 3 obras. Pero es una casualidad, digamos, no es una producción que indique de que de repente estoy enloquecido de trabajo, no es nada de eso. Se dio esa posibilidad. Vos, Natacha, también debes entender de esto, es decir, de repente los proyectos cierran y hay que hacerlos y bueno, no le sacamos el cuerpo. Y vos, Enrique, este texto de Papatino, con el que ya trabajaste mucho. Sí, venimos ya llevamos la cuenta de más o menos 20 años de trabajo en conjunto. Ya son como una compañía. Y casi, sí. Y Enrique Papatino escribió el texto, El viento escribe, te lo llevó a vos, vos Mirá, conocías. No, él lo escribió en soledad, este texto, no, en soledad quiero decir, no con consultas conmigo ni nada por el estilo. Otros textos lo hemos trabajado de otra forma. No, este texto yo lo conozco de hace 3 años, que Papatino me lo mostró y yo dije, bueno, quiero hacer esto, y a partir de ahí tuvimos un proyecto y recién ahora pudo cuajar. Es un texto, a mi juicio, muy inteligente, muy oportuno para los tiempos que corren. Creo que es bastante fácil enamorarse de la temática del viento escribe, ¿no? Y está en el Teatro Pairó, un teatro emblemático de nuestra ciudad. Sí. Fue muy grato que pudiéramos estrenar en esa sala, que aparte sigue teniendo un espacio maravilloso, es decir, es un enorme corralón en el buen sentido de la palabra. Y bueno, el proyecto lo leyó Rubén Schumacher en su momento y él lo eligió para que lo hagamos en el Pairó, y bueno, y aquí estamos viviendo esa aventura. Una aventura que con la gente del Pairó, antes el Pairó y el Kafka, ya tiene como antecedentes conmigo y con nosotros. Yo vengo trabajando con ellos con otras obras de Mayorga, que es ahí El chico de la última fila, Los yugoslavos, en fin. Voy fundando historias largas. El chico de la última fila fue en el Kafka, ¿no? En el Kafka, Los yugoslavos también, y bueno, y esto es en el Pairó, es la misma empresa, ¿sabes? Que es la misma gente. Sí, sé que el Kafka está en venta. Sí, lamentablemente está en venta, cerrado y creo que a punto de ser demolido. Sí. Así que, y recordemos que en El viento escribe estaba Víctor Hugo Vieira. El elenco es Víctor Hugo Vieira, Marcelo Nachi y Manuel Longueira. Los 3 también me estoy dando cuenta ahora que te lo digo a vos, todos tienen larga historia conmigo, será porque yo estoy jovato. Con el Chango Vieira, bueno, ya hemos trabajado otro texto de Enrique Papatino antes, En París con Aguacero, que lo hicimos con el Chango Vieira y Cutuli en Teatro del Pueblo hace unos años. Excelente actor, no hace falta era la historia de San Martín. Era un encuentro teórico entre San Martín y Rossini en París. Hermoso texto, preciosa obra. Aparte, un encuentro bastante probable, digamos, a pesar de ser una ficción. Se conocieron, tuvieron vida social
digamos, compartida, o sea que es probable que hayan estado charlando alguna noche Rossini y San Martín. Y bueno, volviendo al Viento Escribe, esto con el Chango Vieira. Después, bueno, Marcelo Nachi y Manuel Longueira, que por esas razones de la vida, también hace 30 y pico de años nos conocemos. Primero fueron alumnos, después compañeros de trabajo. Marcelo Nachi es una de las personas que tiene, digamos, en la Escuela de Arte Dramático, la cátedra que yo tuve hasta el día de mi jubilación. Manuel Longueira, bueno, es un alumno de la primera etapa. Todos actores y directores teatrales, ahora también me estoy dando cuenta, porque los tres son directores. Sí, Manuel lo está dirigiendo. Sí, Manuel está dirigiendo. Escribe y dirige. Escribe y dirige. Y bueno, a ver, yo creo que a esta altura sigo siendo un aficionado del teatro, en el buen sentido de la palabra. ¿Aficionado? Sí, un diletante del teatro, un tipo amateur del teatro. Yo cada vez me cuesta más armar proyectos con los cuales no conozca a la gente. Y cuando digo no conozca, si no circula algún tipo de afecto con la gente que trabajo, generalmente no me va bien. No es que sea un desastre, pero no me va bien. Necesito tener... Orson Welles decía, el principio de una obra artística es rodearse de gente a la que uno le tenga cariño. ¿Qué quería decir con el eso? principio de la filosofía. Es el diálogo con amigos. Exacto. Y creo que en este caso, en El Viento Escribe, se da esa posibilidad. Hemos ensayado muchísimos meses, pero muchísimos meses como ensayamos en el teatro independiente, es decir, 2 veces por semana, una a veces 3, es decir, no tiene nada que ver con el teatro cuando se puede. Pero en ese muchísimo tiempo calendario, los encuentros fueron siempre muy profundos, no hubo necesidad ni de discutir sobre el código de trabajo, es decir, se iba dando porque nos conocíamos, entonces eran ensayos de 3 horas en donde de repente había 1 hora y media de charla y el resto era pasar al espacio. Fue muy, muy grato, muy, muy grato. Realmente, no te quiero pasar cuentas en micrófono, pero lástima que no la viste, porque creo que iré a ver el próximo viernes. Porque creo que es muy movilizador todo lo que trata El Viento Escribe. Cae como anillo al dedo en este momento, en momentos de qué es la verdad, lo verosímil, qué es la construcción de la verdad. Los documentos, cuando nosotros estábamos ensayando por estrenar la obra y que tiene que ver con documentos históricos, etcétera, etcétera, que si querés después te cuento algo más, pero mejor que la veas. De repente estalla el tema de la fotocopia de los cuadernos y la verdad es la verdad por una fotocopia y quién inventó el documento no importa, pero tengo la íntima convicción de que fulanito es culpable, ¿no? Este tipo de cosas vienen como de la realidad, es decir, tocaron como anillo en el dedo la temática del Viento Escribe. ¿Hay un proceso de apropiación, de antropofagia al autor? ¿Las obras son suyas cuando la empiezan a dirigir? Hay autores que se dejan comer y otros no. Yo en eso tuve bastante suerte. Papatino es un autor que aparte es actor, es director. Hay una cierta comunión en nuestra comunicación. Y yo trato de sentirme así y me han dejado sentirme como que la obra es mía en ese momento. Manipulo la obra, la doy vuelta, saco escenas, pongo escenas. Generalmente tengo la aprobación del autor, en este caso de Papatino. Tampoco soy un gran toquete, soy bastante respetuoso con eso, ¿no? Pero hay una sensación de ser el dueño de la obra, porque aparte no hay otro remedio, es decir, una cosa es la escritura y otra cosa es la transcripción al espacio, ¿no? En el espacio empiezan a pasar otras cosas y por suerte hay autores que lo comprenden y reescriben. Bueno, perdón, el ejemplo del Tato Pavlovsky. El Tato Pavlovsky ponía en escena sus propios textos y terminaba escribiendo otra obra porque toqueteaba todo, lo dejaba toquetear. Fue el caso de Potestad, el caso de Globos Rojos, es decir, obras que se transformaron totalmente. Durante los ensayos. Totalmente. Total. Hay una vieja reivindicación del derecho de puesta. Yo que soy viejo, lo voy a decir otra vez. Me acuerdo a fin de los años 69 y 70 existía ADIT, Asociación de Directores Teatrales, cuya único vértice era conseguir el derecho de puesta. No se pudo, después algunos se murieron, otros envejecimos. Ahora hay una movida nueva de directores teatrales
una de cuyas reivindicaciones y principales es esa. Y es fatal, va a haber que terminar reconociendo ese derecho de puesta. Entender lo que Genet decía, ¿no? Es decir, el libro de Genet escrito en el escenario, es decir, hay una comprensión distinta de la escritura. Fíjate el desastre que pasó ahora con Esperando Godot. Los herederos de Beckett suspendieron la posibilidad de San Martín, es decir, porque había 2 mujeres que hacían personajes que Beckett había dicho que fuera. Yo estoy seguro de que si Beckett hubiera estado vivo, los mata a todos y pone todas mujeres, de claro, que eran nomás. Porque también tenía una comprensión del hecho escénico importante. El teatro es eso, todo lo demás es literatura dramática, los directores dirigimos, pero el teatro es el actor en un entorno que se ha sabido crear y esa es la obra. Y vos la dirigís y es una, yo la dirijo y es otra, él y es otra, y sin embargo es el mismo Shakespeare. Hay gente de teatro que no va al teatro. Yo veo todo el teatro que puedo, es esencial ver, uno ahí descubre que uno no está descubriendo la pólvora, digamos, la pólvora está inventada y hay que seguir moldeándola, es esencial alimentarse de lo que hacen los demás. También acá hay un laburo muy importante en El viento escribe, que es el trabajo de la escenografía, que si bien es una idea que yo tiré en un momento de cómo rellenar ese espacio, esa escenografía y vestuario fue realizada por Julieta Capese, que es una chica muy joven, y realmente es de una belleza extrema, lo que se ve en ese espacio. Utilizamos todo el espacio del Pairón, desde el fondo, desde los camarines de adelante, o sea que son como más o menos como 14 metros de escenario. Creo que se ha logrado un enorme espacio, una caverna llena de libros interesante. Y ahí también tuvimos un trabajo de producción de cooperativa con Paula Colombo, que es otra actriz que venía en asistente de dirección mía en este momento, y aparte laburó muchísimo en la producción ejecutiva junto con Cecilia Garumbe. Ese es toda la ficha de conjurados, digamos, de los que hacemos El viento escribe. ¿Y esta cooperativa cómo producen? Es facilísimo. La ponen. ¿Cuánto tenés vos? ¿Cuánto tenés vos? Mira, algún día a lo mejor cobramos algún subsidio. Por ahora ponela. Dentro de un tiempo, ¿no? No salió ningún subsidio. Y bueno, no jodemos. No, hasta ahora, es decir, a ver, yo he producido de maneras variopintas, inclusive he elaborado sin nada de producción, espectáculos que costaron 0 pesos. Pero en esta oportunidad y en las últimas oportunidades, este grupo de conjurados es el que arriesga el dinero o el robo, digamos, robamos o lo ponemos, hasta que en algún momento algún mango de recaudación o algún mango de subsidio pueda volver a nuestros bolsillos. No hay otra manera. Ustedes tienen apoyo de la sala, porque la sala se está jugando con ustedes, ¿no? Sí, bueno, a ver, en este sistema de producción vos no podés trabajar en una sala que no se juegue con vos. Yo sé que hay muchos casos, pero realmente es una misión suicida, es decir, si la sala no puede ser un socio tuyo, vos no podés estar estrenando en esa sala este tipo de producciones y de proyectos. Para nada. En el caso de Andamio, yo no he trabajado nunca en Andamio, pero lo intuyo, que debe ser así, y en el caso del Pairó es un apoyo total, es decir, se entierran o florecen con nosotros. Dice Enrique Papatino sobre El viento escribe: este episodio indaga sobre lo que es auténtico y lo que lo parece, y el sutil abismo entre las dos cosas. El arte de la simulación crea un vacío para luego llenarlo. Así el simulador vacía a los demás para completarse a sí mismo. Si fuera un paria, se lo restringiría a mero estafador. Si fuera un poderoso, quizás pudiera ser gobernante. En cambio, el engañado sería siempre un idiota. No hay salvación para los ilusos. Queda por preguntarse qué tan idiotas pudimos ser frente a la historia contada en muchos ámbitos académicos, políticos y periodísticos, cuya voluntad interpretativa es más vigorosa y efectiva que cualquier simulación. La docta ignorancia.
Sí, es un ensayo atrás del otro de elaboración de vínculos. Viste que siempre se dice, estamos empezando un proyecto, lo vamos a estrenar, somos todos nosotros, constituimos una familia. Sí. Y el día de la despedida, la familia se llaman una vez más por teléfono, se disuelve hasta que viene la otra familia, ¿no? Sí. Y es un poco eso, es decir, es un ensayo sobre los vínculos. No podría ser ninguno... Sobre eso que decís, porque cuando uno empieza a hacer teatro, establece un vínculo que creo va a ser para toda la vida, como Claro. si fuera el hermano con Sí. el que actuó 6 meses y con el que ensayó otros 4, Sí, sí. entonces tuvo un año Bueno, pero compartiendo. queda, ¿no? Como cierta cosa, como que yo me Sí, se acuerdo queda de afectivo. mis primeros Sí. compañeros de teatro que cada tanto nos juntamos. No, claro que queda. Somos Queda, como queda. unos primos, no sé, Claro, ¿no? pasan de Sí, la ser gente- hermanos a primos La gente lejanos, cree que es pero sigue falso siendo cuando un se encuentran parentazgo. dos actores, porque se conocen hace 30 años que actuamos juntos, después nunca más. Claro. Pero Claro, se abrazan pero hay como como si una fuera de cosa. ayer. Y mucha gente dice, ay, qué falso, qué chanta, No, qué, no, qué exagerado. Bueno, pero ¿por qué es pero eso? así, Porque es vos como vas- cuando vos uno vas- vuelve a ver un primo tal cual. que Vos, compartió aparte la vos vas infancia. almacenando en el cuerpo, en la memoria, vas almacenando eso que yo decía al principio, ¿no? Es decir, de repente yo con vos no me veo hace 30 años, laburamos juntos una vez, pero en algún momento sentimos un chispazo que parecía que lo estábamos inventando. ¿Es inevitable hacer teatro? ¿O lo eligieron? ¿O los eligió el teatro? ¿Los es inevitable? ¿Lo sufren? ¿Lo alegran? ¿Quisieran a veces hacer otra cosa? Yo intenté muchas veces hacer otra cosa, nunca me salió bien. La verdad, de toda mi vida efectiva, digamos, casi 50 años ya, tengo más, pero que 50 años de trabajo, todos mis trabajos fueron relacionados con el teatro de alguna manera, o la enseñanza, o la dirección de algún lugar, o la tarea efectiva del actor y del director. Yo mucho tiempo me pregunté algunas cosas, y por ejemplo, ¿por qué no podía hacer otra cosa? ¿Por qué no podía estudiar arquitectura, por ejemplo? ¿Por qué no podía tener una farmacia? Nunca pude completar esa fantasía en mi cabeza, nunca me satisfizo. Y sí me empecé a sentir mucho mejor con el teatro y me dejé de preguntar, por ejemplo, si yo había elegido el teatro me había elegido a mí. Yo creo que fue una suma de casualidades, creo que siempre es así. Pero sí me liberé bastante de eso cuando comprendí de que el teatro no era lo más importante de la vida. No era lo más importante de mi vida. Esa cosa que uno tiene cuando vos decías, cuando arranca, ¿no? Dice, sí, es para toda la vida, porque como esto, no, se murió no sé quién, no importa, tenemos que hacer función igual. Cuando uno puede superar esa historia y lo comprende como que es lo único que lo satisface y lo único que puede hacer, pero que no es lo más importante son otras cosas, es decir, las personas en otras circunstancias, los afectos, la familia, los padres, los hijos, qué sé yo. Ahí uno entra a caminar y el kiosquero se pregunta por qué tiene un kiosco. Sí, puede ser, pero tiene un kiosco, tiene que salir todos los días a vender los caramelos y los cigarrillos. Y yo ya no me pregunto más por qué hago teatro. Es mi manera de entender el mundo, con mayor o menor talento. Es decir, no estoy hablando de que, qué talentoso el tipo, no lo sé eso. Pero sí sé que es la manera en que yo puedo establecer una dialéctica con las cosas que me rodean. Me parece que uno no empieza haciendo teatro porque dice, porque yo tengo algo que decir, yo tengo algo que hacer. Ese algo que decir, algo que hacer, lo va construyendo. Y quizás en la mitad de su carrera dice, porque yo lo que quiero decir es esto. Pero en realidad el inicio es un capricho, es el sonido de un aplauso, es ese momento en que te dijeron, nena, qué bien que estabas en la Vicenta, qué sé yo, que uno después lo persigue todo el tiempo para volver a sentir eso. Y el discurso de por qué lo hace, y qué sé yo, 40 años después, pregúntame. Sí, tal cual. Creo que es eso. Digamos, cuando dicen, está todo escrito, el asunto es cómo lo decís, el Romeo y Julieta ya se hizo una vez y listo. El tema es que el cómo es la cuestión. Cuéntamelo de nuevo, papá. Claro. Contámelo de nuevo, ¿cómo Contámelo lo de nuevo, contás? es así. Contámelo de nuevo. ¿Y vos, Enrique, tenés algún recuerdo de esa primera deslumbramiento teatral espectacular? Ay, sí, bueno, pero no sé si te queda tiempo. Yo empecé a hacer teatro en La Fábula. La Fábula en ese momento eran las últimas luces del Fray Mocho. Ahí adentro estaba metido Mario Luciani, estaba metido Chilo Pugliese, estaba metido Alberto Adelaj,
un joven... Teatro de la Fábula quedaba ahí en el Abasto. Sigue quedando, en Agüero 444. ¿Está abierto el Sí, teatro? sí, está abierto, lo tiene Rubén Santagada. Y yo empecé a estudiar teatro ahí, siempre cuento la misma anécdota, porque en realidad había unas minas bárbaras, y con la primer mina que creo que me levanté, resulta que me casé hace 45 años y sigo casado. O sea que no fue ninguna audacia la mía. Y sí, porque yo hacía una obra, trabajaba en una obra que era horrible, que se llamaba Alambre de Púas, digamos, que eso que era horrible lo pude comprender después de 20 años, porque si no, no lo quería reconocer. Pero estábamos rodeados de Julio Taller, de Elena Antonieto, de Pavlovsky, de Juan Carlos Serme. Ahí se estaba estrenando en ese momento Somos, de Pavlovsky, con Pavlovsky arriba del escenario. La Gran Histeria Nacional, de Patricio Esteve. Gotán, de Julio Taller. Es decir, todo ese clima. Y yo quería hacer eso. Yo era un pibe, tenía 19 años, y yo quería ser esas personas, esos locos, esos tipos que en el boliche de la esquina se llamaba Filipone, y existió hasta hace muy poco, ese restaurante, un bodegón terrible del Abasto, cuando el Abasto era el Abasto, tenían más problemas de los Pérez García, es decir, problemas de guita, como siempre, problemas de vida, problemas de salud, y ahí arriba Roberto Espina, por ejemplo, ahí arriba resplandecían. Yo tuve una clase de teatro con Chilo Pugliese, que era una maravilla en el tema de la expresión corporal a lo Ferriño, digamos. Tuve una clase de teatro en donde le clavábamos el puñal a Polonio atrás de una cortina. Por supuesto, atrás no había ningún Polonio, y creo que no había ninguna cortina, y todo era un trabajo corporal desde el estómago y la mano, y estuvimos hasta que nos caíamos derrumbados, desmayados, clavando ese puñal para darle una verosimilitud a Polonio que escuchaba detrás de la cortina. Esas cosas no las puedo olvidar en el cuerpo. Y bueno, y mucha gente que conocí en ese momento, Roberto Vega, Marina Ballini, Grupo Duende, el Niño Sol, qué sé yo. Niño Sol, cuando el mundo era en blanco y negro. Trajiste una cosa muy importante, que fue todo este trabajo corporal del actor que hacían, que no tenía nada que ver con la expresión corporal, era otra cosa. Un trabajo, Mirko Álvarez también era un actor especialista en trabajo corporal, así eran. Sí, lo llamaban expresión corporal por Chancerel, por todos esos tipos, ¿no? Sí, era increíble. Chicos, se nos vino la hora. Se nos vino. Muchas gracias por venir a La Docta Ignorancia, que estamos los sábados de 14 a 15 con la operación técnica de Martín Nieto, la producción ejecutiva de Fernando Casasco e Inés Santillán. La Docta Ignorancia, Enrique Dacal, con El Viento Escribe de Enrique Papatino, los viernes a las 20:30, Teatro Pairó, que queda en San Martín y Córdoba por algún despistado. Chau, hasta el sábado próximo. La Docta Ignorancia, 1 hora, con algún aspecto o varios aspectos de la cultura o de las culturas. Chau.